tardes, hermanas. Dios les bendiga. Estamos en un episodio más de Mujeres Fortaleciéndose en el Señor. En esta tarde está con nosotros nuestra hermana Blanca Cámara de Olán. Ella va a compartirnos un testimonio de cómo Dios la ha fortalecido en el campo misionero. Escuchémosla. Hermana Blanca, gracias por compartirnos este mensaje que ha salido de tu corazón. La verdad es que cómo podemos comprobar que Dios es tan bueno y fortalece a sus siervos. Yo con esto que he escuchado he visto la mano de Dios y también me anima a orar por los misioneros más de lo que he estado haciendo, porque no sabemos lo que puede estar pasando con ellos. Hermanas, espero que este testimonio haya sido de bendición para ustedes y que al igual que yo sean animadas a orar aún más por nuestros misioneros que están llevando el evangelio a otra gente. Que el Señor nos fortalezca a cada una de nosotros y también a nuestros misioneros. Dios les bendiga, hermanas. Buenos días, hermanas. Dios les bendiga. Mi nombre es Blanca Estela Cámara Hernández. Soy esposa del pastor Rafael Olán Chablé. Somos enviados como misioneros al estado de Tabasco. Ya tenemos 5 años sirviendo aquí en este estado. Y hoy quiero darle gracias a Dios por el privilegio que me ha dado a través de la hermana Gloria de ser parte de este ministerio, que es hablar un poco de cómo Dios me ha fortalecido en el ministerio. Para ello quisiera contarles un poquito de cómo es que Dios ha obrado en mi vida y ha sido mi fortaleza en los momentos más difíciles. A los 23 años, hermanos, yo decidí marchar de aquí del estado de Tabasco, pues yo soy tabasqueña, e irme a estudiar en el Instituto Bíblico a la ciudad de Mexicali. Mi familia no es cristiana y lo que implicaba era marcharme sola, simplemente con la aprobación de mi madre. Es así como me voy y a los 26 años, hermanos, decido formar una familia con el pastor Rafael. Después de 6 meses de casada, tuve un problema de salud. Estaba embarazada y perdí a mis hijos, eran unos gemelos, pero esta pérdida me llevó al borde de la muerte por una complicación. Es ahí donde mi esposo y yo tomamos la decisión de salir ya al campo misionero. Dios habló de una manera tan especial y quisiera hablarles un poquito de uno de los pasajes bíblicos que han sido mi fortaleza, y es en Lucas 18, hermanos. Quisiera ir allá para leerles el pasaje. Cómo Dios ha suplido y me ha fortalecido en situaciones tan difíciles. Lucas 18 dice: entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Al yo estar muy enferma, hermanos, casi al borde de la muerte, yo no tenía familia, hablando carnalmente, no tenía ni a mi mamá ni a mis hermanos que pudieran estar a mi lado. Dios suplió esta gran necesidad cuando me dio familia espiritual. Tuve el privilegio de tener a la hermana José como mi mamá, aún cuidándome en el hospital, hermanos. Nunca estuve sola. Mi esposo no podía estar conmigo dentro del hospital porque pues, era una clínica pública y no lo permitía. Y nunca hizo falta nada, hermanos. Dios suplió tanto económicamente como físicamente todo lo que yo necesitaba. Después de esto, como les comentaba, hermano, decidimos salir al campo misionero. No sabíamos específicamente a qué lugar, pero mi esposo empezó a orar y Dios empezó a mostrar todo. Es ahí donde nos venimos y empezamos realmente el camino de lo que es el ministerio en su obra. Como ustedes saben, las que son esposas de pastores, de una u otra manera a lo que se enfrentan. Nosotros no lo sabíamos, no venimos de familia que sea cristiana, mucho menos que sean pastores, esposa de pastores, no.
no teníamos ese privilegio. Pero al encontrarnos y al empezar a hacer su obra, hermanas, nos empezamos a enfrentar con cosas, con problemas, con luchas personales, con luchas con las personas que nosotros empezamos a amar en Cristo, con las personas que nosotros empezamos a apoyar. Y es ahí donde Dios nos fortalece más. Hablando en el ministerio, hermanas, uno de los versículos que ha sido de gran ayuda, aparte de este de Lucas 18, ha sido Éxodo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cada vez que a mi vida vienen situaciones difíciles, luchas, comentarios, ataques de cualquier tipo, mi confianza está depositada en Él. Con esto no les quiero decir, hermanos, que soy la mujer más espiritual y que nada me afecta. Al contrario, cuando más débil estoy, cuando más siento que me faltan las fuerzas para continuar, es cuando vienen a mi mente estos pasajes bíblicos y es donde retomo fuerzas para seguir en su obra. Quisiera ir a Éxodo 14, el versículo que les mencionaba, para mostrarle algo más que dice. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Esta es una orden que Dios está dando a su pueblo a través de Moisés. Y es algo que Dios nos manda hacer cuando estamos en el ministerio. A pesar de que hayan problemas, a pesar de que el enemigo esté actuando en contra nuestra, tenemos la confianza, número uno, que Jehová siempre va a pelear por nosotros. Que nosotros no tenemos que andarnos peleando con medio mundo o queriendo arreglar 1000 situaciones con los demás, sino es Dios el que está al frente de nosotros. Pero además, Dios nos manda a no quedarnos esperando a ver qué va a suceder, sino a seguir actuando en su obra. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que no se detengan, que sigan adelante. Y esta es una orden que Dios nos da a nosotros. A pesar de las adversidades, Él siempre va a estar al frente de nosotros, estará luchando por nosotros, pero nosotras no debemos dejar de actuar. Esa es otra de las fortalezas que Dios ha dado a mi vida, hermana. Estos dos pasajes han sido de gran bendición a mi vida. Les decía, no es porque yo sea la más espiritual, al contrario, porque tal vez entre todos soy uno de los más débiles y Dios conoce mi necesidad y Él sabe la fortaleza. Y no es que solo estos dos pasajes sean la única fortaleza en su palabra, no, toda la palabra es fortaleza a nuestras vidas, pero en mi caso personal, estos dos pasajes han sido de mucha bendición a mi vida. De igual manera, hermanas, Dios pone, yo le llamo nuevas baterías a nuestra vida. Nos recarga cada día las baterías a través de diferentes cosas o situaciones, hermanos. Y para eso quisiera contarles que llevo 7 años de casada, en los cuales durante 5 años, hermanos, me vi en múltiples ocasiones en un hospital a causa de pérdidas de mis bebés. Varias veces quedé embarazada, muchas veces los perdí, todos esos embarazos se fueron perdiendo. Era una situación, humanamente hablando, tan difícil que hacía que mi vida espiritual viniera abajo. La lucha personal de el no poder ser mamá, que tal vez la posibilidad ir con doctores y decir que no había ningún problema que impidiera que pudiera tener mis hijos, y intentarlo nuevamente y ver que nuevamente esa vida se perdía, era muy difícil para mí. Y eso afectaba no solo a mi persona, no solamente el apoyo que podía ser para mi esposo en el ministerio, sino aún a mi esposo mismo en su ministerio era de gran dolor. A los 5 años de casados, hermanos, después de
un tratamiento después de haber estado a punto de morir, después de haber escuchado varias dictámenes médicos que me decían que tal vez no se iba a poder, no había causa, pero no se iba a poder. Y después de tantas veces llorarle a Dios, pedirle a Dios que Dios obrara, y cuando yo sentía que ya mi vida espiritual, que mi matrimonio, que aún en mi mismo ministerio como esposa o ayuda de un pastor iba en decadencia, Dios puso una batería nueva en mi vida. Y fue el milagro de poder tener a mi primer bebé. A los 5 años de casada pude concebir a mi hijo. Era una situación difícil, pero era Dios obrando de una manera tan especial, hermana, que ni el mismo médico se explicaba cómo yo podía estar embarazada en mis condiciones. Pero yo siempre he pedido a Dios que Él obre como Él solo sabe hacerlo, que no quede duda de que es Él obrando en nuestra vida. Después de tener a mi bebé fue donde yo entendí, hermanos, que Dios estaba diciendo que Él estaba ahí presente. Recuerdo que cuando fuimos con el doctor con la sospecha de un probable embarazo, mi esposo con el temor de no quererme ver nuevamente en el hospital sufriendo, vamos y le comento a la doctora que yo tenía síntomas de estar embarazada. Y empiezan a hacer los estudios y me dicen, no puedes estar embarazada, no puedes y no debes por el tratamiento que estás llevando, ya que tu bebé podría nacer mal con algún síndrome que pudiera permitirle nacer, pero al poco tiempo morir. Cosa que fue muy difícil escuchar esta noticia después de venir de 5 pérdidas de bebés, una más, y que te dijeran que iba a nacer pero que iba a morir. Era aún más difícil, hermano. Pero Dios siempre obrando, Dios obrando de esa manera tan especial que Él sabe hacer. Obró de tal manera, mi bebé nació. En julio nació mi bebé. Empezaron a hacerle los estudios de rutina que tenían que hacerle para descartar cualquier problema, cualquier síndrome. Tuve un embarazo complicado de alto riesgo. Nace mi bebé con la noticia de que no tenía ningún problema, ¿no? Entonces fue ahí donde Dios nuevamente me recargó las pilas. Después de esto, mi niño a los 9 meses me empiezo a sentir mal. Y me doy con otra noticia y otra sorpresa. Después de mi primer bebé, que tenía tan solo 9 meses, se supone que yo no podía estar embarazada porque llevaba un tratamiento para recuperarme y todo. Me doy con la noticia que estaba nuevamente embarazada. Después de 5 años, hermanos, de luchar médicamente, espiritualmente y personalmente por un bebé, encuentro con la noticia de que nuevamente estaba embarazada, pero ahora era de una niña. Dios responde las oraciones, hermana. Él sabe cuándo y cómo, y cuando más lo necesitamos. Al 1 año y medio de mi niño nace mi niña. Ya son 2 pilas, y yo siempre he dicho que Dios ha sabido en qué momento dármelos. Son 2 de las fortalezas que Dios ha dado a mi vida, humano, espiritual, carnal, para seguir adelante. Cuando vienen adversidades, hermanas, cuando siento que la situación es más difícil y puedo mirar a mis hijos, puedo confiar nuevamente en Dios, porque sé que son las baterías que Dios ha colocado en mi vida para seguir adelante. Yo sé que todas pasamos por situaciones difíciles, todas tenemos problemas, todas tenemos aflicciones, todas tenemos cargas, pero Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros baterías recargables que nos ayudan a seguir adelante. En el ministerio las cargas son mayores, hermanas. Yo sé que
la mayoría de las hermanas tienen mucho más tiempo que yo en el ministerio, tienen más experiencia que yo. Pero en lo poco que yo llevo de ministerio, hermanas, puedo decirles que Dios ha puesto estas dos grandes baterías a mi vida, que cada día me ayudan a despertarme, a clamar a Dios y vivir clamando a Dios y confiando en Dios. Hay veces, hermanas, hay situaciones tan difíciles en nuestras vidas que quisiéramos olvidarnos de la obra de Dios, quisiéramos olvidarnos. En una ocasión yo le comentaba a mi esposo: no me arrepiento de ser tu esposa, pero preferiría ser la esposa de cualquier miembro de la iglesia. No estaba renegando, hermana, simplemente estaba haciéndole ver a mi esposo lo difícil que era servir como esposa del pastor. Hermanas, desde muy joven a mí me gustaba servir en la iglesia. Desde muy joven yo disfrutaba hacerlo, pero el hecho de ser la esposa del pastor o ser la esposa del líder ante los ojos de mucha gente implica más responsabilidad. Nuestros hijos tienen que comportarse bien, no porque son los hijos de cristianos, sino porque son los hijos del pastor. Y es una lucha constante que en el ministerio tenemos, el querer que la gente pueda ver a nuestros hijos como cristianos, no con el logotipo de ser un hijo de pastor, ser la esposa del pastor. Mi deseo siempre ha sido, hermana, yo sé, tengo gran responsabilidad por ser la esposa del pastor, pero es mayor mi responsabilidad por ser una hija de Dios. Y es mi deber actuar correctamente, servir a Dios correctamente por ser su hija, no por ser esposa de quien soy. Y eso es lo que me ha fortalecido. Cuando puedo hacer algo en la iglesia, cuando puedo ayudar de alguna manera en la iglesia, cuando puedo dar en la iglesia, siempre lo hago tratando de hacerlo porque soy la hija de Dios, porque es su obra de Dios, no porque soy la esposa de Dios, la esposa del pastor. Esa es una de las luchas más grandes que podemos tener en el ministerio, hermano, y es por ello que siempre Dios pone cosas que nos fortalecen en nuestra vida. Tal vez son nuestros padres, tal vez son nuestros hijos, algo que Dios ha puesto en nuestra vida que nos da energía, que nos da fuerza cada día, que al mirarlo podemos decir que solo Dios pudo haber hecho eso. En mi caso, en lo personal, en lo humanamente hablando, mis hijos son esa batería que Dios ha puesto en mi vida para ser fortalecida cada día. Cuando siento que ya no puedo más, que las fuerzas me fallan, que los problemas son mayores, con el simple hecho de mirar a mis hijos y ver la obra de Dios en sus vidas, sigo siendo fortalecida. Les decía, es fácil cansarse, es fácil decir hasta aquí, ya no puedo más. En el ministerio muchos esperan tantas cosas de uno, esperan perfección, olvidándose de que somos seres humanos como ellos. Pero Dios siempre va a estar de nosotros. Como dice su palabra en Éxodo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y como dice en Lucas, nadie que haya dejado algo que Dios no nos los devuelva, y mucho más. Es la confianza que podemos tener en el Señor, que Él siempre va a suplir cada una de nuestras necesidades. Yo sé, hermanas, me falta mucho, con ayuda del Señor, mucho tiempo más en el ministerio, seguir adelante, aprender. Yo sé que con más gente, más problemas. Alguien decía por ahí, si no quieres problemas, vete donde no hay gente. Pero nosotros debemos estar donde está la gente, y la gente que más problemas tenemos. Ha sido una bendición para mí el servir al lado de mi esposo. Ha sido una lucha personal, no puedo negarlo. Hay
muchas veces que tenerse que olvidarse de sí mismo, el egocentrismo, dejarlo a un lado para poder ver la necesidad de los demás. Y siempre que nosotros podamos ver la necesidad de los demás y hacernos a un lado, podremos ver más la mano de Dios en nuestras vidas. Fácil no es, pero Dios siempre va a pelear por nosotros, siempre va a estar ayudándonos, va a estar de nuestro lado, va a estar cumpliendo sus promesas. Si alguien promete y cumple, ese es Dios. Él prometió que si dejábamos algo por Él, Él iba a dar mucho más. En mi caso me dio más familia espiritual que la que podría tener carnalmente. En mi caso no podía tener mis hijos, Él me los ha dado. Me ha dado una razón más para despertar cada mañana y enseñarles a ellos cómo amarle y cómo seguir sus caminos. Podría ser fácil decirles, hermanas, que el ministerio es sencillo, que nada más confíen en Dios y que lo demás es fácil. Tantas veces he escuchado ese comentario, pero cuando estamos ahí, cuando las luchas se presentan, cuando las angustias están latentes en nuestra vida, es donde empezamos a sufrir, a padecer, pero la confianza debe estar puesta en Él, hermano. ¿Cómo obra Dios en cada vida? Solo Él sabe, solo nosotros sabemos, cuando empezamos a disfrutar de sus bendiciones y de sus provisiones. Hay un pasaje en Salmos, hermano, que yo quisiera que nos quedáramos con ese pasaje en nuestro corazón. Dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Dice que la espera es cansada, es tormento para el corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Muchas veces tenemos que luchar. Dice que el labrador tiene que sembrar primero, tiene que esperar para poder fortalecernos en el Señor, hermanos. Tenemos que entender que primero tenemos que sembrar, primero tenemos que trabajar, y un día Dios dará su fruto con toda su bendición. No es sencillo, hermanas, no es de acostarse a dormir y al día de mañana ver que amanece, sino es trabajar cada día por su obra, y Él nos va a fortalecer. Problemas y pruebas siempre van a venir, pero lo importante no es que vengan las pruebas, sino que sepamos responder. Es una bendición poder hablarles un poquito de cómo Dios ha obrado en mi vida, cómo Dios ha sido de tan grande bendición y cómo ha mostrado su mano de poder en la vida mía, de mis hijos, de mi esposo, que de verdad me llenó de regocijo de poder compartirles un poco de esto. Gracias a los hermanos de Mexicali que fueron de gran bendición a mi vida, hermanos espirituales, hermana José en especial, pues mi mamá espiritual fue quien cuidó de mí cuando más enferma estuve. Gracias a cada uno de ellos que Dios ha usado en mi vida para ser de aliento y para fortalecerme en su obra. Le doy gracias de igual manera y principalmente a Dios, que me ha permitido tener el privilegio de servir al lado de uno de sus siervos. Dios es bueno, hermano, y para siempre es su misericordia. Dios les bendiga, hermanas. Quisiera despedirme orando, dando gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar. Señor y buen Dios que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres para con nosotros, Señor. Y en especial por mi vida, te agradezco, mi Dios, por cómo tú te has mostrado en cada situación y cómo gente ha podido ver tu obra actuando en mi vida, Señor. Gracias por los hermanos, gracias por las hermanas que me han concedido el privilegio de poder dar testimonio de cómo tú obras, de cómo tú pones tu mano de poder en cada una de nuestras vidas, Señor.
Gracias y por favor, Señor, permite que cada corazón, que cada hija tuya que pueda escuchar este mensaje, mi Dios, pueda ser de bendición a sus vidas. Yo sé, mi Dios, tú obras en cada una de ellas de gran manera y de una manera tan especial, Señor, como solo tú lo sabes hacer. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.